Bienvenidos a un viaje a través de la apasionante vida de uno de los personajes más icónicos de la historia, Julio César. En este episodio, desenterraremos los secretos, las hazañas y las intrigas que rodearon a este brillante líder romano. Desde sus comienzos en la antigua Roma hasta su ascenso al poder y su legado perdurable, este video te llevará a un emocionante viaje a través de la vida de Julio César. Así que prepárate para explorar la Roma antigua, la política, la guerra y la astucia estratégica de uno de los personajes más influyentes de la historia. Comencemos. Parte 1. Los primeros días de Julio César. Cayo Julio César nació en Roma el 12 de julio del año 100 a.C. Su familia era noble pero no particularmente rica. Desde una edad temprana, César mostró un carisma y una inteligencia excepcionales que marcaron el comienzo de su camino hacia la grandeza. Julio César nació en el seno de la gens Julia, una ilustre familia patricia. Sus padres, Gaius Julius César y Aurelia Cate, eran miembros respetados de la sociedad romana. En la antigua Roma, la gens, que significa familia, a la que uno pertenecía tenía un peso significativo en su futuro y estatus social. La familia de César afirmaba descender de los dioses, lo que le proporcionaba un prestigio adicional. Desde joven, César demostró habilidades excepcionales en retórica y literatura, lo que le valió una educación de alta calidad. Con el tiempo, estas habilidades se convertirían en una parte integral de su personalidad y le permitirían destacarse en la política romana. Parte 2. Juventud y carrera militar. La juventud de César se desarrolló en una Roma que se encontraba en un periodo de agitación y cambio. A la temprana edad de 16 años, César perdió a su padre. Esto no solo lo sumió en la responsabilidad de ser el cabeza de familia, sino que también lo motivó a buscar una carrera en el ejército. Esta elección resultó ser un punto crucial en su vida. En su servicio militar, César demostró ser valiente y decidido. Sirvió en las provincias romanas, y su primera experiencia de combate fue en la guerra de Asia Menor contra el rey Mitrídates VI de Ponto. Durante esta campaña, César fue capturado por piratas que infestaban el Mediterráneo. Aunque su vida estaba en peligro, su respuesta fue sorprendente. Se burló de los piratas, exigiendo que aumentaran el rescate que habían pedido por él, declarando que valía mucho más. Su valentía y su habilidad para manipular a sus captores marcaron el tono para el hombre que llegaría a ser. Después de ser liberado, César regresó a Roma y continuó escalando la escalera política. A pesar de la turbulencia política de la época, César logró mantenerse en el poder y establecer una base de seguidores leales. Parte 3. El ascenso al poder y el primer triunvirato. César demostró ser un hábil político y un estratega astuto. Fue elegido cónsul en el año 59 a.C., marcando un hito en su carrera política. Durante su mandato como cónsul, forjó una alianza con dos figuras igualmente influyentes, Marco Lucinio Craso y Pompeyo Magno. Esta alianza, conocida como el primer triunvirato, conspiró para gobernar Roma y llevar a cabo reformas políticas y económicas. El primer triunvirato fue una alianza no oficial y flexible, más que un gobierno formal. Cada miembro tenía sus propios intereses y ambiciones. César, como cónsul, maniobró para asegurarse de que sus aliados obtuvieran posiciones influyentes en el gobierno. Esta alianza le proporcionó un colchón político para llevar a cabo sus planes y avanzar hacia la grandeza. Parte 4. La conquista de las Galias y el genio militar de César. Uno de los logros más notables de César fue su conquista de las Galias. Desde el 58 a.C. hasta el 50 a.C., lideró campañas militares audaces en lo que ahora son Francia, Bélgica y partes de Suiza y Alemania. Durante una década, César sometió tribus celtas y germánicas en una serie de campañas exitosas. Su liderazgo militar fue excepcional. Durante la batalla de Alesia en el 52 a.C., César orquestó una brillante estrategia que involucró la construcción de un sistema de fortificaciones impresionante alrededor de la ciudad de Alesia, donde se habían refugiado sus enemigos.
A pesar de estar en una posición desventajosa, César logró vencer a las tribus galas en una de las batallas más destacadas de su carrera. Otro hito en su carrera fue la batalla de Gergovia en el 52 a.C. Aunque César sufrió una derrota, su liderazgo y habilidades tácticas lo mantuvieron en una posición de respeto y autoridad. Durante este tiempo, también se escribieron sus famosos comentarios sobre la Guerra de las Galias, una crónica de sus campañas militares que se convirtió en un clásico de la literatura militar. Parte 5. Las reformas de Julio César en Roma. Julio César, además de su destacada carrera militar y política, dejó un impacto indeleble en Roma a través de una serie de reformas revolucionarias que transformaron la estructura política y social de la República Romana. Estas reformas no solo consolidaron su poder, sino que también sentaron las bases para el surgimiento del Imperio Romano. A continuación, exploraremos las reformas más significativas que llevó a cabo Julio César. 1. Reformas económicas. César implementó una serie de políticas para aliviar la pobreza en Roma. Distribuyó tierras a los veteranos de sus legiones, lo que no solo ayudó a resolver el problema del desempleo, sino que también fortaleció su lealtad. Además, redujo la deuda de los agricultores y promovió la expansión económica a través de la inversión en proyectos de infraestructura, como la construcción de calles y la regulación de los precios de los alimentos. 2. Reformas en el Senado. El Senado romano, una institución poderosa pero corrupta, fue objeto de reformas significativas. César aumentó el número de senadores y admitió miembros de orígenes más diversos, lo que ayudó a equilibrar las fuerzas dentro del Senado y redujo la influencia de las facciones políticas tradicionales. Además, nombró a senadores leales, fortaleciendo así su propio poder dentro de la institución. 3. El calendario juliano. Una de las reformas más duraderas y notables de César fue la introducción del calendario juliano. Este nuevo calendario, que se basó en el calendario egipcio, fue más preciso que el calendario romano anterior y es la base del calendario gregoriano que usamos en la actualidad. Estableció un año de 365 días con un día bisiesto cada 4 años. 4. Ciudadanía romana ampliada. Julio César extendió la ciudadanía romana a diversas provincias y territorios anexados por Roma. Esto fue un acto de integración significativo y sirvió para fortalecer la lealtad de estas regiones hacia Roma. A su vez, esto también aumentó su propia base de apoyo entre las poblaciones recién incorporadas. 5. Reformas en el ejército. Como un líder militar destacado, César realizó reformas en el ejército romano que mejoraron su eficiencia y moral. Estableció un sistema de pensiones para los veteranos y aumentó los salarios de los soldados. Esto aseguró la lealtad de su ejército y fomentó un alto nivel de disciplina. 6. Promoción de las artes y la cultura. César también se preocupó por el desarrollo cultural de Roma. Fomentó la creación de una biblioteca pública en Roma y patrocinó a escritores y artistas. Su apoyo a las artes y la cultura ayudó a establecer un ambiente intelectualmente vibrante en la ciudad. 7. Centralización del poder. Si bien algunas de las reformas de César estaban destinadas a mejorar la vida de los ciudadanos, también estaba consolidando su propio poder. Algunas de sus medidas, como su nombramiento como dictador perpetuo en el 44 a.C., le dieron un control sin precedentes sobre el gobierno y efectivamente socavaron la tradicional República Romana. Estas reformas, realizadas por Julio César durante su tiempo como líder supremo de Roma, tuvieron un profundo impacto en la historia romana y en la evolución del mundo occidental. Aunque su asesinato puso fin a su vida prematuramente, su legado perdura a través de las reformas que dejó atrás, moldeando el curso de la historia y allanando el camino para la posterior transformación de la República Romana en el Imperio Romano. Parte 6. El Idus de marzo y el asesinato de César. La tragedia y el drama marcaron el año 44 a.C. En ese fatídico día, conocido como los Idus de marzo, exactamente el 15 de marzo, un grupo de senadores conspiradores, liderados por Bruto y Casio, asesinaron a Julio César en el Senado romano.
Su asesinato marcó el fin de la República Romana y el comienzo de la transición hacia el imperio. La conspiración se originó en el miedo de algunos senadores de que César estuviera acumulando demasiado poder y pudiera convertirse en un tirano. Durante una reunión del Senado, César fue atacado por un grupo de senadores que lo rodearon. A medida que los conspiradores se abalanzaron sobre él, César fue apuñalado 23 veces. Entre los conspiradores se encontraban amigos y protegidos de César, lo que hizo que su muerte fuera aún más trágica. César murió en el lugar donde el Senado se reunía, el Teatro de Pompeyo, un edificio que él mismo había construido. Su muerte envió ondas de choque a través de Roma y el mundo conocido. Aunque murió en manos de conspiradores que temían su poder, el legado de César perdura en la historia. Parte 7. Curiosidades y hechos menos conocidos. 1. El síndrome de César. César sufrió de epilepsia, una condición poco comprendida en su época. Aunque hoy en día podría tratarse, en la Roma antigua, esta enfermedad era vista como un signo de debilidad. Algunos historiadores creen que su condición podría haber influido en su personalidad audaz y su deseo de tomar riesgos. 2. El episodio de las mujeres de Bonadea. Julio César estuvo involucrado en un escándalo en el año 62 a.C. relacionado con el misterioso culto a Bonadea, una deidad femenina romana. Durante una celebración de este culto en su casa, un escándalo estalló cuando se descubrió que un hombre, Claudius, había ingresado disfrazado de mujer. El incidente tuvo un gran impacto en su carrera política. 3. Escribía con 2 dedos. A pesar de su brillantez intelectual, César escribía utilizando solo 2 dedos en lugar de la técnica convencional de escribir con 3 dedos. A pesar de esta peculiaridad, su escritura era conocida por ser clara y legible. Parte 8. El legado de Julio César. A pesar de su muerte trágica, el legado de Julio César persiste en la historia de la humanidad. Su papel en la transformación de la República Romana en un imperio centralizado y su influencia en la política, la lengua, la cultura y la ley han dejado una marca imborrable en la historia. El mes de julio, que lleva su nombre, es solo un pequeño recordatorio de su influencia duradera en el mundo. César no solo cambió el curso de la historia de Roma, sino que también dejó un legado que perdura en la sociedad occidental y más allá. Su vida es un testimonio de lo que un individuo carismático y decidido puede lograr en un mundo en constante cambio. Sus huellas siguen siendo visibles en el tejido mismo de la civilización occidental, desde el sistema de gobierno hasta el calendario que utilizamos hoy en día. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por la extraordinaria vida de Julio César. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para recibir notificaciones.